El tema de la semana en materia económica, empresaria, tiene que ver con el tipo de cambio, no tanto con la suba del dólar, sino con la depreciación del peso. Ustedes piensen eso. Dicen, no subió el dólar, cada vez que sube el dólar se deprecia nuestra moneda. Y si se deprecia nuestra moneda, se deprecia el salario. Se deprecia el salario, tenés menos poder adquisitivo, porque a la inversa suben los precios, algunos precios. Y algunos vivos se montan a eso y dicen, bueno, yo también. Y no, aumentaron los churros en la costa, pero aumentó el dólar. ¿Qué tiene que ver los churros con...? Suele ocurrir. Daniel Estico es economista, desde la redacción de Infobae lo saludamos. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por llamarme, un gusto de escucharte nuevamente. Igualmente, Daniel, gracias. ¿Es para preocuparse este dólar de 20, como cerró esta semana? No, obviamente todo depende de quién seas. Si sos un exportador estás muy contento, si sos un importador te empieza a preocupar, y si sos la familia, como vos bien decís, que compra un churro y dice, uy, la pucha, tengo que pagar más caro. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene el defecto, entre comillas, que es un gran productor de alimentos, y justamente la canasta alimentaria es lo que más consume una familia argentina. ¿Por qué? Porque como nosotros tenemos bajos ingresos, la proporción que gasta la familia media en Argentina en alimentos es muy alta. Eso no ocurre en otros países. Entonces, cuando sube el dólar, sube el tipo de cambio, sube el trigo, sube el maíz, sube el aceite, sube la carne, los alimentos se encarecen, y por eso, como vos bien decís, si sube el dólar, se traslada a precios, baja el salario, o lo que es lo mismo, baja el poder adquisitivo. Claro, pero a ver, y a su vez, y nos quedamos con lo doméstico, y después vamos a hablar un poquito del sector exportador, porque es básico, para que entre en dólares a Argentina tenemos que exportar. Pero, puede ser, dicen que ahora el dólar a 20 pesos, 20,20, ya está emparejado con la inflación, y eso es lógico y así debe ser. El problema es tenerlo a 17, no a 20. Ahora, sube el dólar, suben los productos, sube la inflación, te sube el dólar. ¿Quién frena esa escalada? Y bueno, en el grueso de los países eso no pasa. O sea, Brasil, Chile, Colombia, Perú, para no ir al gran mundo, sino a los vecinos, cuando se deprecian sus monedas, y hay cambios, lo que se llama un cambio de precios relativos, suben unos precios y bajan otros, y el promedio del nivel general de precios no se mueve. O sea, ellos tienen impactos en sus monedas como tiene la Argentina, y sin embargo no tienen más inflación que en la Argentina. A lo sumo pasarán del 4 al 5%, del 4 al 6%. En la Argentina se mueve el tipo de cambio, y como vos bien decías, no te hablamos de que sube el dólar, no, lo que sube... tengo el GPS se deprecia el peso. Se deprecia el peso, o sea, claro. La Argentina no tiene poder para mover el dólar. Entonces, ¿cómo se corta esa inercia? Básicamente haciendo una política fiscal más austera, en el cual el gobierno no tenga que depender del financiamiento externo, por lo tanto, si menos déficit fiscal, menos necesidad de financiamiento, menos tasa de interés, baja el costo argentino, y ahí la cosa empieza a normalizarse. Por eso todos los economistas le dicen al gobierno, señores, el mercado internacional está empezando a ajustar, la tasa de interés empezó a subir, ya no está más en el 0%, que está más próxima al 3%. Para lo que es la Argentina nos parece un mundo lejano. Acá la tasa de interés de una LEVAC es en el 25%. Claro. ¿Pero por qué? Estados Unidos tiene una inflación del 2-3% y la Argentina tiene una inflación del 25%. Entonces, en términos relativos, es parecido. Debe ser de los países en el mundo con más alta inflación, ¿no? Estamos entre los 10-12 países del mundo, o sea, son Venezuela y un par de países africanos, y después viene Argentina. Por eso uno dice, ¿por qué el gobierno relajó la política inflacionaria en diciembre, cuando tendría que haber dicho, ¿qué pasa que la inflación no baja al valor objetivo del 12%? Bueno, vamos a hacer los ajustes para que la inflación baje, para que el salario no caiga, para que la economía se reactive y empecemos a entrar en un círculo virtuoso. Vamos a, y aprovecho que te tengo a vos, ahí tengo las noticias. ¿Podemos hacer las noticias y sigo charlando? ¿Puede ser? Daniel, ¿tenés unos minutitos? ¿Sí? Sí, cómo no. Dale, hacemos las noticias, porque ¿sabés qué le quiero preguntar a Daniel Estico? Les cuento a ustedes como oyentes. ¿Realmente qué tenemos que hacer? Porque se dice, achicar el Estado es despedir a millones de personas, por lo menos 1,5 millones, 2 millones de personas, quitar todos los subsidios al colectivo, al transporte, a la luz, al gas, etc. Y no es una locura, pero no, porque en el mundo funciona así. Lo charlamos después de las noticias, vamos.
Conversando con Daniel Estico, que es economista. Daniel, gracias por esperarme este minutito, muchas gracias. Digo, acá, si querés recortar fuerte, vamos a hacer lo que hacen realmente los países serios. Basta de subsidios al transporte, pagá como corresponde, basta el subsidio al gas, a la electricidad y usá cuidándote y mucho. Y lo mismo aquel que está en el Estado como empleado, pero no labura, no el que trabaja, sino el que no trabaja y cobra. Totalmente de acuerdo, o sea, digamos en todo caso que el gobierno fuera más enérgico en la eliminación de todos los subsidios económicos, no los subsidios sociales. Entiendo. Tiene que mantener la asignación universal por hijo, mantener el plan Progresar, etcétera. No atacar los subsidios sociales, simplemente los subsidios económicos, que paguemos por la tarifa de luz, gas, el teléfono, lo que tenemos que pagar, y que si hay que hacer la tarifa social, como pasó con el transporte, vos fijate lo que está pasando con el polimodal, el 50% de la gente que se mueve en el AMBA, en el área de Gran Buenos Aires, usa el sistema del polimodal. Eso significa que tiene un ahorro en el servicio del transporte del 50 al 70%. Ahora, el resto de la población trabajadora que vive cerca del laburo, que solamente tiene que tomar un solo medio de transporte, y bueno, ese está pagando un poquito más, 33%. Sí. Pero, Daniel, vos vas a Europa, por ejemplo, vas a un hotel, al que quieras, de máxima categoría, y en determinado momento de la noche empezás a tener frío, porque te apagaron la calefacción. Si te vas a duchar, tenés que encender el calefón eléctrico en el momento de la ducha, y el agua tiene un tiempo porque se cuida el agua, porque se cuida la electricidad y porque se cuida la calefacción a gas o a lo que... y con el transporte tenés excelencia en cuanto al transporte, pero se paga muy caro el pasaje en relación al servicio que te están brindando. ¿Por qué acá no se puede hacer? Te han regalado y lo regalado siempre alguien lo paga, Daniel. Sí, porque es la cultura populista de 70 años que tenemos en la Argentina. Pensamos que tenemos que ser generosos, tenemos que darle todo a la población de forma fácil, cuando vos le tenés que enseñar a la población a ser racional con los consumos, porque cuesta el agua, cuesta la luz, cuesta el combustible, y sin embargo generamos la economía del derroche. Entonces hay que primero cambiar ese paradigma cultural, pero siempre con esa red de contención, que hay un alto porcentaje de la población que no lo puede pagar, bueno, darle la contención social, el que lo puede pagar, que pague pleno. En segundo lugar, Eduardo, si vos haces el ajuste fiscal como corresponde, vos sabés que hoy la Argentina, cuando toma deuda, paga 4% anual más que Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos se endeuda al 3%, la Argentina tiene que pagar el 7%. ¿Por el riesgo? ¿Por ser un país en riesgo? Por el riesgo país. ¿Sabes cuánto paga Brasil? Paga 5%. Claro. O sea, nosotros tenemos una brecha con Brasil, que vos sabés que Brasil todos los problemas que tiene de corrupción, inestabilidad política, se define recién en octubre el panorama electoral, hacia dónde va el pueblo brasileño, etcétera, y ellos tienen hoy 240 puntos de riesgo país y la Argentina ayer tocó 424. Es como cuando llega el gerente del banco a tu fábrica o a tu negocio, mira a ver cómo tenés el depósito, los balances, si sos prolijo, si gastás más de lo que entra o acumulás mercadería para hacer stock, te presta. Y si sos medio Bartolo y te va a prestar, pero una tasa mucho más elevada, porque sos un cliente de riesgo. Exactamente, entonces si vos haces las cosas bien, podés ahí tener un ahorro financiero fenomenal. El otro ahorro donde puede tener beneficios el gobierno es terminar con las transferencias discrecionales. Vos te recordás que hubo un fallo judicial que le obliga al gobierno restituirle el 15% de coparticipación que durante 10 años se lo retenía el gobierno nacional, se lo expropiaba. Bueno, si ahora el gobierno le está dando más plata por derecha como corresponde a las provincias, no le tengo que dar por afuera esos recursos, que se los generen, y entonces de ahí también podría tener un ahorro importante. Entonces, si simplemente el gobierno mirara las cuentas y, como vos bien decís, agarrar el balance y lo empezar a analizar, y dejar para el final el tema empleo, porque es un tema sensible, pero coincido con vos, el que no va a trabajar no tiene que estar en el Estado, simplemente con eso podemos solucionar los problemas, y entonces ahí el impacto de la suba del dólar o la baja del dólar en el mundo no sería tan virulenta para nos fuimos a todo esto porque es la base del por qué estamos tan atentos a la suba, o mejor dicho, a la depreciación del peso. Estamos atentos por eso. Y para colmo, esta semana se agregó un ingrediente externo. Local. A ver. Uno, el paro bancario,
que Sí. justo coincidiendo con el feriado de carnaval, hizo que tuviéramos 5 días sin banco. Hay las cerealeras. Y el tema de los camioneros. Claro. Claro, entonces las cerealeras no pudieron liquidar sus divisas porque no embarcaron. Por más que todo se hace electrónicamente, el embarque se hace físico. Y nadie te va a liquidar una operación de exportación si el grano está en el camión. Eso se solucionó hoy, ¿no? Parece que hoy ya se estabilizó un En poquito. última hora, por Sí. tanto, a partir del miércoles, cuando se rearmen los mercados, cuando la actividad se superen los feriados de carnaval, se supone que el dólar se va a empezar a descomprimir, y por eso ayer el Tesoro, a través del Banco Nación, porque no es el Banco Nación que vende sus divisas, es el Tesoro que tiene depósitos en el Banco Nación, salió a vender para contener la escalada del dólar, porque dijo, esto es transitorio, no hay corrida bancaria. ¿Cuánto fue? 300, 400 millones ayer, ¿no? 200 millones de dólares Sí. de un banco central que tiene 62.000. O sea, Sí. el que quiera apostar contra el peso en la Argentina puede salir muy perjudicado, porque hoy el Banco Central tiene espaldas, ¿no? Sí. O sea que irá más preocuparse por el dólar a 17, barato. Aquellos que viajaron al mundo, genial, aprovechemos ahora. Pero acá, ¿qué necesitamos? Que quien exporta, porque hoy leía, no sé si lo escribiste vos, pero hoy lo leía temprano, decir, bueno, el campo dice, es el momento de comenzar a liquidar. Y eso significa, ahora sí, te vendo, porque tenemos un dólar acorde a lo que necesitamos que ingrese. Exactamente. La semana pasada nos dio a conocer los datos de recaudación el director de la FIPA, Alberto Abad. Sí. Nos decía a los periodistas que ellos calculan que hay a esta altura del año retenido granos y aceites y peles de soja entre el 50 y el 90% de lo que tendrían que liquidar en esta época del año. O sea, no de la cosecha, sino... Eso es todo lo que uno ve en los hilo bolsa, etcétera, que decís, ¿por qué lo tienen acopiado? Porque esperan el mejor momento para vender. Exactamente, y como tiene espalda financiera, dice, bueno, no, el tipo de cambio así no puede subir, quedarse, tiene que subir. Sí. Y justamente en esta reunión que va a tener el presidente de la Nación con todo el gabinete económico, va a decir, muchachos, empecemos a hacer las cosas bien, empecemos a darle al campo, o mejor dicho, dejar que el tipo de cambio valga lo que valga, pero ustedes pongan las barbas en remojo y hagan los ajustes para que la inflación baje. Eso va a ser en Chapamalar esta semana, ¿no? Esto va a ser en Chapalmalal, porque si baja la inflación, bajan las expectativas inflacionarias, bajan las expectativas de negociación en paritarias, y el tipo de cambio ya no va a subir tanto y la tasa de interés tampoco. O sea, podés entrar en un círculo virtuoso. Si relajamos la política fiscal, relajamos la política monetaria, entras en un círculo vicioso, y ahí todos perdemos, y el gobierno en primer lugar. Daniel, que tengas lindo fin de semana. Un abrazo. Igualmente, Eduardo, un abrazo. Gracias. Daniel Estico.